muchas gracias, querido Juan Carlos, por este ratito. Te decía antes de que empezáramos, tú que eres un hombre que a mí me ha inspirado siempre a reflexionar, que me ha hecho pensar mucho todo lo que dices, lo que publicas, lo que escribes. En estos momentos coincidimos que estamos viviendo un momento absolutamente apasionante, ¿no?, al que creo que no hay que tenerle miedo. Yo empiezo a tener la sensación de que, como los cambios que se están produciendo tantos al mismo tiempo y a tal velocidad, que hay una parte de la población que tiene miedo y realmente es un error. Al futuro no se le puede tener miedo, al futuro hay que salir al encuentro, porque si no sales al encuentro tú, te saldrá él al encuentro y te mandará para el pasado, ¿no? Y eso es así, ¿no? Como es la primera pregunta que se le hago a todo el mundo la misma, que parece que hace una eternidad desde aquel marzo del año 2020, ¿qué recuerdas tú del mes del confinamiento? Del mes del confinamiento, pues tengo el recuerdo de sufrir una especie de shock, de estar en un mundo, en una vida, y de pronto cambian las circunstancias y nos vemos atrapados en casa, ¿no? Eso nos genera pues un shock fuerte y nos hace replantearnos muchas cosas, filosóficamente, vitalmente, ¿no? Y yo creo que ahí salimos, o sea, la huella del confinamiento nos va a durar mucho tiempo. Yo creo que se va a quedar, la huella se va a quedar para siempre. Otra cosa es que las huellas tengan que ser necesariamente negativas, que no siempre es así. Claro, o sea, yo creo que nos dejó también un tiempo de reflexión, Sí. un tiempo de valorar las cosas importantes, de valorar la familia, Sí. de valorar las relaciones humanas, Las ausencias. las ausencias. Y bueno, y también fíjate que teníamos un tiempo nuevo que se nos ha abierto después de la pandemia. Y luego que mucha gente, esta mañana que hemos estado en Viajada, con un proyecto precioso de procesado de almendras. Además son unos empresarios con 8 apellidos vascos, otro con 8 apellidos catalanes, por llamarle de alguna manera, que se vienen a invertir aquí, pero que se vienen a invertir y hacer un mestizaje industrial con nosotros, porque están haciendo acuerdos con agricultores a 30 años vista, que era algo que aquí no se estaba acostumbrado, dando una enorme estabilidad a un proyecto. Y cuando le pregunto, oye, ¿esto cuándo, para que esto estemos en el año 2023 haciendo esto, cuándo se os ocurrió? Dicen, en el confinamiento, en el 20 hubo un montón de gente que se puso a pensar que la vida nos había situado en un escenario de tal complejidad que había que pensar en hacer cosas diferentes y empezaron a hacer cosas diferentes. Tú has vivido, desde tu emprendedores, has vivido y has sido testigo pues, de la gran transformación que representó la sociedad de la información en Extremadura a partir de finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Yo creo que ha habido 2 grandes instrumentos. Yo creo que una de las decisiones más sabias que Juan Carlos tomó, que no estaban en la hoja de ruta previa, era asumir las transferencias de educación y sanidad. Y con el paso del tiempo yo pude llegar al convencimiento que lo había hecho porque sabía que íbamos a mejorar lo que recibíamos, pero que eran palancas de transformación. Que eran los 2 elementos, primero, que más generan igualdad de oportunidades, pero además que más iban a permitir meterle a la escuela un giro importante y vino todo lo que representó la sociedad de la información. ¿Cómo recuerdas tú aquella etapa en la que tuviste además un papel bastante importante, bastante activo? Claro. Yo ahora, viéndolo desde ahora, lo veo como un déjà vu. Sí. Es decir, esto ya lo hemos vivido antes, ¿no? Porque en los años 90, mediados de los 90, vimos que venía un tsunami, una ola enorme, la sociedad de la información, y que podíamos ser protagonistas también de ese momento. Que tampoco en aquel momento sabíamos exactamente todo lo que era aquello, ¿eh? O sea, teníamos la intuición de que nos iba a cambiar el mundo, las profesiones, las formas de vivir, de relacionarnos, de divertirnos. Teníamos esa intuición, pero no sabíamos dónde nos iba a llevar. Cuando hay una revolución tendemos siempre a pensar que es una cosa de tecnólogos, ¿no?
Es decir, en ese momento pensamos, oye, esta revolución de la sociedad de la información será una cosa de programadores y demás, y de gente que entiende esto de la tecnología, pero nos dimos cuenta que, que la tecnología, con la profundidad que venía, era desde la apropiación colectiva, desde las empresas, desde la apropiación social, era un mundo de oportunidades donde íbamos a construir nuestros negocios, nuestras actividades. Yo tuve la suerte de vivirlo también muy de cerca porque formé parte del equipo ese que estuvo diseñando el plan de alfabetización tecnológica, sí, sí. Vivernet, todo esto. Entonces estoy muy agradecido a ese momento porque aprendí muchas cosas de las que se pueden hacer y otras, aprender también de los errores, ¿no? Sí, sí. Entonces, visto con perspectiva, ahora mira uno al horizonte y dice, ve por ejemplo la cuarta revolución industrial, con las tecnologías, con la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, toda esta constelación de tecnologías, y ve un tsunami, pero mucho más grande. O sea, yo creo que es comparable. Esta revolución que tenemos, a mí me gusta mucho observar el cambio histórico y las revoluciones, es comparable, algunos científicos hablan abiertamente de esto, comparable de la evolución sufrida por el ser humano desde el Paleolítico hasta el año 2020. O sea, de este calado, esta transformación que viene va a ser del calado de ese tiempo, sí, histórico. Entonces, ante el cambio siempre hay tres actitudes humanas. Una actitud de resistencia al cambio, sobre todo porque vemos que nuestro estatus se puede ver alterado. Y eso ese es el miedo que nos da. Después eso lo ocultamos diciendo que esto trae muchas amenazas. Sí, yo tenía un profesor que decía en la facultad que las rutinas y la inercia eran mecanismos defensivos. Claro. En psicología. Claro. Pero yo creo que vas a tener que lidiar con tres estados de ánimo. Los entusiastas del cambio. Yo soy un entusiasta del cambio. Creo que la inteligencia artificial es una tecnología tan potente que nos va a traer también y va a poner en las manos de personas que quieran hacer el mal, les va a proporcionar herramientas para hacer el mal, pero como toda tecnología. Sí. Pero va a haber estas personas que estamos dispuestas a salir a abrazar el cambio y queremos alianzas para abrazar ese cambio y para construir una sociedad mejor con ese cambio. Va a haber reformistas, o sea, personas que digan, mira, yo quiero conservar lo que había, pero no nos podemos... ¿Cómo lo aprovecho? Tenemos que aprovechar algunos asuntos de este cambio. Y estarán los refractarios al cambio. Los que nos hablan de las amenazas, los que nos ponen ante un escenario de futuro tremendo. Yo creo que con esos tres estados de ánimo vas a tener que lidiar. Sí. Y lo que te pedimos en el lidiar en el futuro con esos tres estados de ánimo es que seas valiente, que te atrevas a hacer los cambios que la sociedad necesita, los cambios en la administración, en la burocracia. La inteligencia artificial va a ser un aliado importantísimo para esas desafecciones ciudadanas que tenemos, que creo que tenemos y tenemos en buena lid con la administración por su ineficacia, creo que vaya a tener una oportunidad en las manos. La ciudadanía estamos esperando que hagáis esos cambios valientes en la administración, en la educación, que hagamos vínculos y relaciones público-privadas porque nos vamos a necesitar para construir ese futuro, pero por favor, que veamos que este futuro que nos ofrecen estas tecnologías nos va a hacer una vida mejor, nos va a ayudar a vivir más años, nos va a ayudar a tener más seguridad en nuestras ciudades, nos va a ayudar a que nuestros agricultores y ganaderos tengan una mejor renta y aumenten su nivel de vida, va a ayudar a la ciudadanía a construir un mundo mejor, con sus amenazas, no podemos ser ciegos a ello. Sí, eso es indiscutible y además yo cada día lo tengo más claro que el mundo se va a construir sobre liderazgos soportados por otros valores. Y el que no quiera darse cuenta de esto no habrá entendido nada de lo que está pasando y de lo que va a pasar, ¿no? Pero hay que acertar. Es decir, el grupo de los refractarios se aprovechan mucho de cuando hay algún traspiés en el camino. Y evidentemente, cuando uno asume todo lo que está ocurriendo como un elemento de oportunidad, de desafío, en algún momento del camino te puedes equivocar.
Ha pasado con todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Si, oye, llevamos 20 años con negacionistas del cambio climático, que hay 47 grados en julio durante 20 días seguidos y lo siguen negando, ¿no? Con lo cual habrá gente que niegue esto y que dirán que esto va a destruir, nos va a cambiar la vida, va a destruir todo el empleo, los negacionistas que creen que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Y frente a eso, evidentemente, va a haber que crear, con lo cual hay que desarrollar una estrategia muy completita, desde todas las partes de la sociedad, no solo desde la administración. Creo que aquí el mundo de la empresa tiene también muchísimo que decir, ¿no? A mí no me da... Probablemente sea la sanidad donde con más claridad se ve que la innovación lo que ha hecho ha sido salvar vidas, ¿no? Pues todo lo que va a hacer todo esto es generar potencialidades hasta ahora imposibles de reconocer, pero cuando dicen, no, es que se va a cargar el periodismo, es que se va a cargar... ¿Por qué? Porque si es que a lo mejor lo que va a subir es miles de oportunidades para hacer las cosas de otra manera, pero probablemente para hacer cosas que en estos momentos ni siquiera nos imaginamos que tenemos por delante, ¿no? Claro. Lógicamente esto va a impactar en las formas de hacer, en los trabajos, nos va a situar ante horizontes nuevos y vamos a tener que aprender no solamente a lo largo de la vida, eso es muy concreto, vamos a tener que aprender a lo largo del día. Sí. O sea, y además de eso, también nos va a trastocar nuestra propia visión filosófica y del mundo, nuestra relación de sujetos con el universo, con los objetos. Sí, y luego tú que tienes la facilidad, porque los que te seguimos en tus trabajos tienen la facilidad de que eres capaz de aterrizar muy bien la teoría. Te gustan mucho las 10 medidas, las 10 reflexiones, aterrizar todo en un resumen que te permita ver en 4 palabras lo que hay. En lo que han sido los trabajos de preparación de la ley de inteligencia artificial que ha aprobado la Asamblea de Extremadura, nos has insistido siempre mucho en la necesidad de que haya un compromiso del conjunto de la sociedad, pero que haya gente un grupo de gente que lo impulse. Eso te lo dice tu experiencia personal. Sí, eso me lo dice mi experiencia. O sea, el impulsar un cambio necesita también un grupo de gente, de personas, de diferentes ámbitos, que vengan de diferentes mundos y de diferentes tradiciones, de los medios de comunicación, del mundo de la empresa, del mundo de la política, del mundo de las organizaciones, porque en esa confluencia es donde se generan visiones nuevas y frescas. Yo creo que eso es absolutamente vital, entre otras cosas porque muchas mentes trabajando juntas son más eficientes que una mente trabajando sola en esto. Y hay una cosa, Guillermo, en esto, y creo que va a ser clave en esto de la inteligencia artificial, que es la inteligencia colectiva. O sea, tenemos que aprender a trabajar juntos, a colaborar y a cooperar para enfrentar estos desafíos. No nos sirve ya esas formas, las formas de nuestras organizaciones y de nuestros protocolos de trabajo ya no nos sirven. O sea, tenemos que unir más mentes en los propósitos que tenemos, porque los desafíos son enormes, ¿no? Entonces, mira, si tú eres capaz de invitarnos a los extremeños a vivir una aventura apasionante en clave de futuro y en clave positiva, la ciudadanía está esperando eso. La ciudadanía, tenemos problemas para lidiar con nuestros problemas del día a día y tenemos problemas para articular futuro, y sobre todo cuando el futuro se precipita tan rápido. El tener estructuras, el tener grupos motores que iluminen ese espacio, que pongan luz larga, que generen espacios de colaboración público-privada, ayuda extraordinariamente. Sí. Y además, o sea, también en una cuestión importante, que yo creo que Extremadura tiene un capital intelectual muy importante. O sea, el capital intelectual de la sociedad de la información está ahí, está en la ciudadanía, está en las universidades populares, está en las propias organizaciones, está en la propia administración. Sí, sí. Entonces, ahí la administración es gente valiosísima. Los elementos están puestos en el ecosistema. Sí. Nosotros ahora estamos trabajando en lo que puede ser esa nueva manera de enfocar la administración pública, que durante estos años hemos cambiado cosas, hemos pasado a trabajar más por proyectos que a trabajar
por competencias de cada uno de los departamentos, ¿no? Que nos queda mucho camino por recorrer todavía, ¿no? Y tenemos alguna gente mirándonos cosas, viendo experiencia, que yo creo que es una cosa muy buena también, de ver, oye, qué se está haciendo en otros sitios que nos pueda servir o que nos pueda ayudar, ¿no? El otro día alguien me hablaba en materia de sanciones, que probablemente en España estábamos necesitados de que hubiera, que se contemplara la situación del que por primera vez infringe una norma y de pronto se encuentra con el golpe en la cresta. Oye, ¿y por qué no, igual como hemos hecho con la ley de segunda oportunidad, por qué no reconocemos el derecho al error? La gente se puede equivocar. Claro, entonces, no es lo mismo el que se está saltando todos los días el límite de 50 de velocidad que el que un día va pensando en 40 problemas y se lo salta, ¿no? Pues entonces, yo creo que se abre un panorama extraordinario. Hablaba antes con Mónica, el primer impacto que yo estoy notando en mi entorno, pues con la gente que te relaciona todos los días, tiene mucho que ver con la evaluación en la educación. O sea, esto la gente cree que realmente ya va a cambiar en un futuro próximo. Alguien me hablaba de los exámenes de este mes de junio, en los trabajos fin de grado de este mes de junio, ya me hablaba de la dificultad que van a tener, pues que probablemente hay que evaluar de otra manera. Claro. Mira, curiosamente, esto nos va a hacer replantearnos los fundamentos de la educación, porque nosotros tenemos un paradigma educativo basado en ofrecer información, memorizarla y dar respuestas. Eso va a cambiar. Ahora, la cuestión clave y la revolución que va a introducir la inteligencia artificial es que el foco no está en la respuesta, el foco está en hacerse buenas preguntas. Sí. Mira, hay dos disciplinas olvidadas por la educación. La mayéutica, que ya nos la enseñó Sócrates en el siglo V a.C., que es llegar al conocimiento a través de la conversación, sí. Por resumirlo mucho. Eso vamos a tener que rescatar la mayéutica, porque es esencial, por ejemplo, para entenderse con la inteligencia artificial. Y la hermenéutica, otra palabra rara, que es la capacidad de interpretar textos o de interpretarnos como personas, de escucharnos, de empatizar. Dos disciplinas que ya están puestas en valor con la inteligencia artificial y son nuevas profesiones. Sin duda. Entonces, eso va a hacer que el rol del profesor cambie. El profesor que sea inteligente tomará y abrazará la inteligencia artificial para ponerla al servicio de la mejora de sus alumnos, pero no es la base tradicional de la educación, que yo te suministro información, la memorizas y me respondes, y después estoy evaluándote a ver si me has hecho trampas en la respuesta. Ese modelo está ya finiquitado. Lo que nos ofrece la inteligencia artificial es aprender a generar conocimiento, colaboración, esto no suena raro todavía, ser humano-máquina. Y fruto de esas interacciones ha nacido ya una fuente de conocimiento extraordinario. La revolución que supone la inteligencia artificial generativa, que esto de ChatGPT y todo esto, es que no nos ofrece información, nos ofrece información elaborada, y eso se llama conocimiento. La revolución que está suponiendo la inteligencia artificial es que nosotros cuando consultamos a Google nos ofrece información, nos ofrece listados enormes de información, pero esa información no está elaborada hacia un propósito. Eso se llama conocimiento. Y el susto que tienen muchos académicos y muchas instituciones es que ya nos ofrece, ChatGPT 4 ya nos ofrece, una buena elaboración de la información y un buen elemento para acceder al conocimiento, cuando el conocimiento estaba reservado a ciertas autoridades y a ciertas instituciones. Sí. O sea, va a poner en jaque muchas cosas. Lo que tenemos que ser es proactivos, trabajar también con el sistema educativo, trabajar con los profesores para inventar esos nuevos usos y reinventar la educación. Tenemos las herramientas precisas para dar ese salto cualitativo en la educación. Sin duda alguna. Pues muchas gracias, querido Juan Carlos, y nos vemos muy prontito. Un abrazo muy grande.